Continuamos en Soluciones. Profesor, específicamente, ¿cuáles serían entonces estos criterios de diagnóstico, pues tomando en cuenta la opinión de Sujin Prieto, que la vimos anteriormente? Una persona con un alto índice académico, pero que pues quizás pertenece a uno de estos sectores de la población, sectores socioeconómicos A, B o C. El problema con el nuevo índice es que ese nuevo índice genera una devaluación de los méritos académicos. Entonces los méritos académicos exhibidos por los alumnos son considerados en menor proporción y pasan a tener relevancia informaciones como el nivel socioeconómico. Esto es muy peligroso porque el estudiante llenó la información socioeconómica que se le solicitó a través de un cuestionario. El responsable del proceso debiera tener la obligación de verificar que esa información es cierta, lo que significa que la OCSU tendría que haber visitado los 450.000 hogares, cosa que no hizo. Ahora, están asignando o asignaron los alumnos con esos criterios. Yo quisiera ver si ellos son capaces de responder un reclamo que le hago a cualquier usuario. ¿Es por eso que ustedes dicen que este sistema quizás es inauditable? Yo creo que la única persona que sabe si eso está bien hecho fue el que lo hizo. Porque cuando tú buscas información oficial, la información oficial es muy diversa. Ellos mismos se contradicen. Nosotros decimos, no lo consultaron con nadie. Nunca se nos presentó el proyecto. No conocimos jamás el proyecto hasta que el ministro lo sometió allá a la decisión del Consejo. Ahora, el ministro Manuel Fernández aceptó el pasado 26 de mayo la auditoría de la data. No me imagino cómo se podrá hacer, porque labor social no sabemos qué es. Tendrían que decirnos cuáles son las variables que conforman esa macrovariable. Territorialidad lo asemejamos con regionalización, pero no sabemos nada de si usaron el plan de la patria o no para decidir si las carreras eran importantes para el país, no sé. Ahora, ¿en qué se basan ustedes entonces para decir que es algo inauditable, específicamente? Bueno, primero porque nadie conoce qué fue lo que se hizo. Ninguno conoce, ningún venezolano sabe cuál fue el procedimiento que se siguió. A ningún venezolano le han dicho, esta es la fórmula con la cual yo determino el índice. De manera que eso es una absoluta caja negra. Nosotros lo que hemos hecho es, con la poca información que nos ha llegado, armar un escenario que nos permita explicar qué cosa pudo ocurrir. Y entonces en ese escenario fue que trabajamos la famosa tabla esta donde aparecen las opciones. Y en esa tabla donde aparecen esas opciones en la formación del índice, tú ves como un 20 de un individuo de sector A vale lo mismo que un 11 de un individuo de sector E. Ahora, estos son opiniones de la gente. Es decir, la gente llenó un cuestionario. Yo quiero ver cuándo podrá hacerse en el país algún estudio socioeconómico serio con un estilo de trabajo como ese, ahora que la gente sabe que la información socioeconómica se puede usar para cualquier cosa. Hay muchas personas que dicen que muchas mintieron en el llenado de este formato. Más van a mentir en la próxima vez que si se les ocurre aplicarlo de nuevo. El ministro Manuel Fernández pues dio declaraciones y habló justamente sobre la cantidad de cupos que ya fueron asignados a través de este Sistema Nacional de Ingreso Universitario. Tenemos sus declaraciones, vamos a verlas. Nosotros al día de hoy, entre las instituciones de educación universitaria, que son 62, cerca de 40 creadas en estos 16 años, Misión Sucre, Medicina Integral Comunitaria, que es parte de Misión Sucre, pero se diferencia, que son los médicos integrales comunitarios. Estamos hablando que tenemos entre 360.000 cupos, en torno a 360.000 cupos. Y hay 414.000 personas que requieren ingresar a la universidad. Por tanto, estamos muy cerca de tener tantos cupos como personas requieren. Pero entre los 414.000 que requieren entrar a la universidad, la serie histórica de todos los últimos años indica que solo el 70% cierra el proceso completo y se inscribe en la universidad. Si uno le saca el 70% a los 414.000 que requieren, el 70% son 290.000. Por tanto, si al final del camino, si nos comportamos igual que en los años anteriores, si al final del camino, cuando digo el final del camino es septiembre-octubre, cuando venga el momento de inscripción,
hay 290.000 personas dispuestos a inscribirse, que es el 70% del universo total de los requirientes. Ellos van a conseguir un sistema que solo en el sector público tiene 370.000 cupos. Por tanto, tenemos más cupos que personas en la expectativa más optimista tenemos que van a cerrar el proceso. Ahora, donde tenemos la dificultad, y la tenemos, y la evaluamos, y la valoramos cada día, es por carrera, la cantidad de requirientes que hay por carrera. Profesor, ¿cuántos cupos fueron ofertados a través de este sistema? ¿El 100% de los cupos? No te puedo decir cuál es el 100% de los cupos, no manejo las cifras. Te puedo decir, la Universidad Central de Venezuela cada año ofrece entre 8.500 y 9.000 cupos. Esa es la capacidad. Ahora, el problema es el siguiente. El cupo es una construcción. Lo que tú haces dentro de la universidad es definir cuántas personas puedes atender con los recursos de los que dispones. Y entonces esto se hace por escuela. La universidad fijó el número como le corresponde legalmente por el mandato expreso de la ley. Definir el cuánto y el cómo. Eso le corresponde al Consejo Universitario. Dijimos cuántos eran. Y se va con el 30% de los cupos para el CNU. Bueno, hasta 15 días antes de la aparición de la lista, aparecía en las páginas de la OCSU, tantos son los cupos en la Universidad Central, tantos corresponden al CNU, tantos a la prueba interna, etcétera, etcétera. El pretender acabar con la prueba interna es una vieja aspiración del gobierno. En el año 2004 se planteó el problema de la baja calidad del bachillerato. Y el Consejo Nacional de Universidades lo que dijo fue, entonces, el problema es que las pruebas son inequitativas, generan iniquidad. Ahora, ¿qué lleva a una universidad a practicar una prueba interna? ¿Qué las motiva? Necesitamos información de la forma como están ingresando los alumnos. Ahora más que nunca, por el problema de la falta de profesores, de la falta de laboratorios, de todas las cosas de las que carece la educación media. ¿Y dónde quedan, profesor, ahora todas esas personas que presentaron sus pruebas internas en muchas universidades y que pues ahora muchos de ellos, el caso entiendo de la Simón Bolívar, si no me equivoco, que pues eliminó a quienes ingresaron por prueba interna porque tienen que admitir a los asignados por OPSU? Bueno, en la UCB hemos decidido que nosotros vamos a respetar la partición de los cupos tal cual la aprobó el Consejo Universitario. Después de eso, vamos a ver si vamos a atender a los otros o no los vamos a atender. Estamos abordando el problema de 1000 maneras, incluso algunas que pueden parecer ilusorias, pero nosotros vamos a recurrir a los tribunales para tratar de invalidar todos estos actos. ¿Por qué dicen que son violatorias, que son ilegales este procedimiento que se aplicó? Lo de la ilegalidad se refiere al cuánto y al cómo. Se refiere a que le corresponde un porcentaje, que es el porcentaje que le fijó el Consejo Universitario, porque es el Consejo Universitario el que fija el porcentaje. Lo otro es un acuerdo. Cuando hay un acuerdo que diga que ellos pueden, digamos, disponer de mínimo el 30% hay un acuerdo, de los cupos. Ese acuerdo es un acuerdo que tiene cierta flexibilidad, a veces es el 30, a veces es el 40, pero mínimo es el 30. Y entonces es el Consejo Universitario el que establece el número. ¿Y hay un máximo? No hay un máximo. ¿Fijado? No es decir, máximo. Que ellos pudieran disponer del 100%. No, porque nosotros tenemos un conjunto de mecanismos de ingreso, entre los cuales está la prueba interna, están los convenios, están el programa Samuel Robinson, que también ocupa una parte de esa. Y es algo que por ley debe respetarse. Debe respetarse porque es que el que está facultado para fijar el cuánto y el cómo es el Consejo Universitario. Profesor, es un sistema que pues evidentemente le da mayor apertura a todas estas personas que vienen de sectores socioeconómicos deprimidos. ¿Cuáles son las soluciones que ustedes como consejo o como integrantes pues, de la academia proponen al respecto para que en efecto sea entonces este nuevo sistema algo justo e inclusivo? Mira, el problema está en cómo leemos la información o los planteamientos de la población. La población dice, y lo dicen las familias ordinariamente, yo quiero que mi hijo ingrese a la universidad.
realmente no es que quiere que ingrese, es que quiere que egrese de la universidad, porque ese es lo sustantivo. Entonces lo que nosotros estamos tratando de hacer es de que la gente ingrese en las mejores condiciones para garantizarle, por lo menos probabilísticamente, que pueden vencer las dificultades que le ofrece cualquier carrera universitaria. Porque entrar no es salir. Lo que nosotros tenemos que prever es que en el transcurso él no tenga mayores problemas para vencer las dificultades. ¿Han ustedes conversado quizás con el ministerio para reunirse y evaluar entonces este nuevo sistema, quizás para hacer las modificaciones necesarias para el próximo año, el próximo periodo? Nosotros hemos enfocado el problema con mucha humildad. Hay como 7 variables que sistemáticamente las personas que tienen la obligación de definir el número de plazas, 7 variables que consideran. Y entonces tú tienes que ver de cuántos recursos dispones en cada una de esas variables para fijar la plaza. Generalmente se busca un promedio y se tratan de auxiliar unas escuelas con otras en los otros recursos. Pero eso tendríamos que optimizarlo, hacer ese estudio con seriedad para ver es exactamente qué es lo que necesitamos. Porque si yo tengo 3 laboratorios que están parados porque no tienen insumos, tú me dirás, bueno, si aquí están los insumos, abre eso y son 90 cupos más. Pero el problema no es abrir el laboratorio con los insumos que tú me das para los 3 meses. El problema está en que yo necesito ese recurso en presupuesto ordinario, porque dentro de 3 meses no voy a cerrar. Si abrí los laboratorios hoy, no lo voy a cerrar dentro de 3 meses cuando se me acaben los insumos que tú me diste. Lo quiero en presupuesto ordinario. Es decir, que es una medida que debe venir acompañada de otras políticas de incentivo y un poco de desarrollo para el sector. Sobre todo de sensatez, que es lo que yo creo que no ha privado, porque hay un conjunto de variables que se tienen que considerar al momento de la selección o de armar un esquema de selección. Y esas variables rinden un mayor beneficio para el usuario, para el estudiante, si las colocas donde deben estar. Profesor, ya nos queda poco tiempo. Quisiera finalizar entonces con cuál es la propuesta formal que ustedes van a hacer desde el sector universitario, un poco para mejorar o tratar de corregir las fallas que ustedes están viendo en esta situación. ¿Qué le dicen a las personas? Entonces, ¿cuáles son las opciones que tienen los estudiantes que no salieron seleccionados por OPSU? Nosotros no hemos cuantificado esa información, estamos tratando de hacerlo con un archivo de imágenes que nos llegó, que lo estamos transportando, porque es que también es difícil que la OPSU te suministre la información para cuantificar eso. Pero pueden ser muchísimas las personas que merecieron ser asignadas y no lo fueron. Un caso específico que analizamos en detalle de los asignados es en la Escuela de Derecho. En la Escuela de Derecho hay 2 personas que tienen 20 en promedio de nota. El primer asignado es uno con 18, pero en el intermedio hay con 13, con 15, y al final, en el último extremo, tenemos uno en el 130, un 20 en el 130 y otro en el 220. Y dice, bueno, asignaron 500 personas, pero si hubiesen asignado 200, el de 220 se queda con su 20 sin asignación. Bien. Entonces, así como están distanciados, la dispersión es tal que nosotros no podemos ni siquiera estimar el volumen de personas que con mejores promedios no quedaron asignados. Bien, profesor, muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy, habernos ilustrado un poco acerca de lo que hay detrás de todo este Sistema Nacional de Ingresos, un poco para entender también qué es lo que está ocurriendo y cómo se está haciendo esta evaluación. Muchísimas gracias por haber participado con nosotros el día de hoy. Vamos a una pausa, pero antes les leo rápidamente muchos comentarios que nos llegan a través de nuestra cuenta de Twitter, @solucionesgb. Recuerden hoy utilizar la etiqueta Soluciones SNI. Carlos Ramiro Horna nos dice, ¿qué criterios se aplica en la asignación de cupos? Índices por debajo de 15 son asignados, quedando fuera los de 17 y mayores. También Isabre Beau nos dice por acá, buen día, ¿qué pasará con las reincorporaciones? ¿Quedan las respectivas facultades de estudio o no? O con el SNI, una pregunta que ella hace. Y también nos dice por acá Yoli, estudiantes privados salen perjudicados, muchos no son ricos, sino que padres los inscriben con esfuerzo huyendo de la delincuencia. Jennifer Andreina dice, el gobierno
dice con esto, hay que usar la discriminación positiva contra los estudiantes de clase media y colegios privados. Es la opinión de Jennifer. Y también cerramos con este comentario de Aldana Nau, nos dice por acá, este modelo diversifica la mediocridad, flojera y castiga la excelencia y prosperidad y capacidad de las nuevas generaciones. Parte de la opinión de muchísimos televidentes a esta hora. Al regreso vamos a contar en nuestro estudio con la presencia de dos estudiantes. Una de ellas, Lustay Franco, y el otro es Jonathan Sayago. Ambos pues con posturas un poco diferentes y vamos a conocer cuál es la percepción que ellos tienen respecto a este nuevo Sistema Nacional de Ingresos. Ya venimos.